En el segundo apartado vamos a explicar lo que es el triángulo, y hallar el perímetro y su área, y veremos una cosa que es súper importante y quiero que tengáis la máxima atención, ya que es vital para cualquier ejercicio de geometría conocer esta propiedad, este teorema. Vale, para el triángulo lo que vamos a hacer es, igual que hemos hecho como antes, identificar los lados. Este le llamaremos A, B y C. Lo vamos a explicar con este triángulo y luego veremos que con el equilátero ocurre exactamente lo mismo. Y luego vamos a identificar una cosa que llamaremos altura, ¿sí? El perímetro, como hemos dicho, no era más que la suma del contorno, y en este caso será A más B más C, ¿sí? Y luego, por último, el área dijimos que era la superficie que queda dentro de este contorno. El área de un triángulo será la base por la altura, que en este caso será la recta que va desde esta base perpendicular hasta el vértice opuesto, partido por 2. ¿Sí? Esta fórmula la vais a utilizar muchísimo. En el caso de que el triángulo fuera equilátero, en este caso tendríamos L y L, ya que los lados son los mismos, y tendríamos la altura. En este caso, en lugar de tener A más B más C, tendríamos L más L más L, que daría 3L. Al final no hemos cambiado nada, solo hemos cambiado las letras. Y el área sería exactamente lo mismo, sería la base, en este caso sería L, por altura H, partido por 2. Hasta aquí no cambia nada. Siguiente cosa que quiero que veamos es una cosa que se llama teorema de Pitágoras. Y es súper importante que prestéis atención. Son 2-3 minutos de explicación, pero súper importantes. Y aquí sí que quiero entrar bien en el detalle para que comprendáis cómo funciona, qué significa, para que luego lo podamos aplicar a cualquiera de las cosas que vamos a ver aquí, o que vamos a ver aquí, cuando empecemos a jugar con las áreas y en este caso los perímetros. Nos ayudará muchísimo este teorema. Por lo tanto, paso a explicaros cómo surgió. Pitágoras era un señor que vivía en la Grecia antigua y se dio cuenta de una propiedad que era muy interesante. Imaginaos, por ejemplo, que esto es una ciudad con forma triangular y que tenía 3 laterales esta ciudad, uno de 3 centímetros, uno de 4 y uno de 5. Cada campesino, todos los campesinos vivían dentro de la ciudad y luego iban a trabajar las tierras afuera. Y cada campesino tenía derecho a una porción de tierra y todas las porciones eran iguales, sea cual fuera el lado que tocaba. En este caso se dio cuenta de que si yo en el lateral de 3 centímetros hacía terrenos hasta 3 centímetros de longitud, me van a quedar en total 9 terrenos para trabajar. En el lado de 4 centímetros, si yo entro con 4 centímetros de longitud, lo que me va a ocurrir es que me voy a tener, si los contáis, van a dar 16 terrenos. Y en el lado de 5, si yo entraba con 5 centímetros también de profundidad, lo que me quedaban eran 25 terrenos iguales de 1 centímetro. Yo, si os hago 3 más 4 y os pregunto si esto es igual a 5, me diréis clarísimamente que no. 3 más 4 no da 5. Pero lo curioso es que en este caso 9 y 16 sí da 25. Misteriosamente, si yo, en lugar de solo mirar el lateral, miro el lateral y la profundidad, que debe ser la misma, 3 y 3, 4 y 4 y 5 y 5, en este caso sí que da. Fijaos que 9 no es más que 3 por 3, pongámoslo como 3 al cuadrado, más, en este caso, es 16, que es 4 al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado. Este señor se dio cuenta de una cosa súper importante, y es que si este lado, por ejemplo, lo que este señor hizo es llamar a estos lados cortos los catetos y a este lado largo la hipotenusa. Por lo tanto, lo que dijo este señor es que llamemos, por ejemplo, este lado A, este lado B y este lado C, o hipotenusa con H, no importa. Dijo que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. No importa qué longitud tenga el triángulo, siempre que se conserve una cosa que es muy importante, que es que el triángulo sea rectángulo.
siempre que el triángulo sea rectángulo, se cumplirá el teorema de Pitágoras. Y por lo tanto, se cumplirá esto de aquí. Esta fórmula de aquí se cumplirá, es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y lo hemos visto con los terrenos, ¿sí? De ahí surge la idea del cuadrado, de si en lugar de solo fijarme en el lateral, me fijo en la superficie que dibujaría, puedo adivinar esta propiedad. ¿Por qué insisto tanto con esto y por qué es tan importante? Porque cuando juguemos a hallar el área de las figuras, esta altura muchas veces no me la darán. Pero fijaos que esta altura, no es, como dice la altura, la propiedad de la altura, es que es la recta que va desde el vértice opuesto, desde un lado hasta el vértice opuesto, llegando perpendicularmente, resulta que el triángulo que me surge aquí es un triángulo rectángulo. Y que por lo tanto, si yo conozco, en este caso, cuánto mide esta longitud y cuánto mide esta longitud, por ejemplo, que sean los lados, en este caso estaríamos hablando del lado largo y uno de los lados cortos, podré saber cuánto mide el otro lado corto, que en este caso es la altura. Y una vez tenga la altura, podré calcular el área, porque sin la altura no podré calcular el área, pero lo mismo para aquí que para muchas de las figuras que hemos visto en el apartado anterior. Por tanto, va a ser vital que entendamos y dominemos este teorema. Lo veréis enunciado de muchas maneras. Normalmente lo veréis enunciado tipo a al cuadrado más b al cuadrado, con h en la hipotenusa le llamaremos h, pero bueno, no importa si entendéis el concepto, son los dos catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Es súper importante que entendáis esta jugada. Si no lo habéis entendido, volver a intentar de volver a ver el vídeo, a ver si lo entendéis mejor, y si no, podéis intentar de informaros por otras fuentes, o mandar un email de contacto a nuestro email de contacto, y yo intentaré de insistir un poco más en esta idea para que lo entendáis mejor. Pero es vital que lo entendáis, ya que lo utilizaréis hasta el final de vuestra carrera.